Bien, habíamos quedado en la clase anterior, habíamos dado en la clase anterior en realidad todo lo que tenía que ver con un sistema, todo lo que tenía que ver con los estímulos, todo lo que tenía que ver con las respuestas, ¿sí? Y a partir de eso vimos lo que era un sistema biofísico o un sistema físico y poder entender la diferencia que hay entre uno u otro, ¿sí? Yo les pedí y les dije que tengan en cuenta el apunte de física de la facultad que se los mandé y que se mantengan al día con eso porque es muy, muy importante que lo puedan resolver, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Es empezar a hablar de, no sé si se acuerdan que les dije la clase pasada que nosotros tenemos que medir, ¿sí? Tenemos que medir para poder cumplir con el método científico, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros vamos a medir, ¿sí? Nosotros vamos a medir básicamente con lo que se conoce como magnitudes, ¿sí? Magnitudes. Esto nosotros denominamos como una magnitud, básicamente es un ente o elemento que puede ser medido, ¿sí? O que puede ser cuantificado. O sea, puedo decir cuánto es. Para poder medir algo, yo lo tengo que hacer en diferentes tipos de magnitudes porque tiene que ver con las características que tiene ese algo que quiero medir. No es lo mismo medir una distancia que medir una velocidad, ¿sí? Yo quiero medir una distancia, necesito utilizar determinado tipo de unidades, y si quiero medir una velocidad, tengo que utilizar otro tipo de unidades, ¿sí? No sé qué le pasa a esto. Cuando yo hablo de una magnitud, ¿sí? Que está acompañada por un vector, ¿sí? Se conoce como magnitud vectorial, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad. Y si esa magnitud no está acompañada de un vector, se denomina magnitud escalar. Las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy va a ser explicar la diferencia que hay entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿sí? ¿Cuál es una magnitud escalar? ¿Cuál es una magnitud vectorial? Muy bien. Cuando hablamos de magnitudes escalares, ¿sí? Después les paso, los dejo copiar, no se preocupen, pero si no me queda muy cortada la idea, ¿sí? Cuando hablamos de magnitudes escalares, ¿sí? Vamos a tener una variable, que es un número, que va a definir a esa cantidad. Y esa variable, ese número que define la cantidad, va a estar acompañado de una unidad, ¿sí? Esa unidad va a estar englobada en un sistema de mediciones determinados. Hay distintos tipos de sistemas de mediciones y justamente es una de las cosas que vamos a intentar explicar hoy, ¿sí? No es lo mismo hablar del sistema internacional de unidades que del sistema MKS o el sistema CGS o el sistema técnico, ¿sí? Son distintos tipos de sistemas de unidades. Pero para definir una magnitud escalar, yo necesito tener sí o sí una magnitud, ¿sí? Perdón, una magnitud, una variable, que esto implica un número en general, ¿sí? Que va a representar una cantidad determinada, y esa cantidad va a estar acompañado de una unidad. Esa unidad nos va a decir a nosotros si vamos a estar midiendo masa, volumen, temperatura, longitud, distancia o lo que fuera, ¿sí? Eso es lo que va a definir a una magnitud escalar, ¿sí? Ahora sí les dejo que definan lo que son las magnitudes, ¿sí? Que definan lo que es una magnitud, y después lo que es una magnitud escalar, ¿sí? Si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, me paran, no hay ningún... Estas magnitudes nosotros las vamos a necesitar porque no es lo mismo trabajar con mucha masa que con poca masa. O sea, yo tengo que poder diferenciar lo que es un kilogramo de un gramo, o sea, algo liviano de algo pesado, ¿sí? La masa se mide en gramos o en kilogramos, por ejemplo, ¿sí? O en miligramos o lo que fuera. Eso tienen que tenerlo bien en cuenta y lo tienen que saber analizar, ¿sí? No es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? Eso del pasaje de unidades, ¿sí? Esto lo vimos mucho cuando vimos gases, por ejemplo, ¿sí? De un sistema al otro, lo tenemos que conocer. Es más, hoy les voy a mostrar algunos truquitos, ¿sí? Para cómo hacer para algunos truquitos. Porque soy tan, ¿cómo se dice? Tampoco es que necesitan trucos para estas cosas. Realmente, perdón que lo diga, no es tan complicado, pero simplemente los voy guiando. Algunos ejemplos, por ejemplo, lo que ustedes ven ahí, 1 metro de tela, ¿sí? 1 kilogramo de azúcar. Necesito decir cuál es el número y cuál es la unidad para poder trabajar, ¿sí?
podemos tener cualquier tipo de números, puede haber números positivos, puede haber números negativos, puede haber fracciones, ¿sí? No importa qué número es, lo importante es que necesito, ¿sí?, tener un valor numérico y acompañarlo obligatoriamente, ¿sí?, de una unidad. Y eso es una de las cosas que a ustedes más les cuesta entender, que es necesario conocer la unidad, ¿sí? Si yo voy a la verdulería y voy al verdulero y le digo, hola, ¿me das un de naranjas? ¿Me das un de naranjas? Y el tipo me va a quedar mirando, le digo, ¿me das un de naranjas? Un de naranjas quiero. Y el tipo que me va a decir, ¿Qué te pasa? ¿un qué? ¿Una naranja? ¿Un kilo de naranja? ¿Una docena de naranja? ¿Una tonelada de naranja? ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Sí? O sea, necesito poner la unidad, si no, no se sabe de qué estoy hablando. No es lo mismo hablar de moles que de milimoles, ¿sí? Una solución 1 milimolar no es lo mismo que una solución 1 molar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Una solución 1 milimolar, ¿sí?, es una unidad mucho más pequeña que la unidad molar, ¿sí?, que la molaridad. Por ejemplo, una solución que es 1 milimolar va a ser 0,001 molar, para que se den una idea. Es como dividir a la molaridad por 1000, ¿sí? Como para que se vayan guiando a qué me refiero con magnitud escalar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de magnitudes vectoriales, tenemos que saber que son unidades, o mejor dicho, que son magnitudes, que van a estar, se van a dar a partir de un número, también puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario, lo que fuera, ¿sí?, acompañado de una unidad, ¿sí?, acompañado de una unidad, y aparte, acompañado de un vector, ¿sí?, acompañado de un vector. Esas son magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales se usan muchísimo en física, ¿sí? Nosotros en química mucho no lo usamos, porque no lo estudiamos, pero por ejemplo, no es lo mismo hablar de fuerza, o sea, no es lo mismo hablar de fuerza que de masa, ¿sí? Yo les estaba, cuando recién nos conocimos, allá hace muchos meses, ¿sí?, habíamos dicho que no es lo mismo decir que algo, eh, que definir la masa que el peso, ¿sí? El peso es una magnitud vectorial, debo acompañarla de un vector. En cambio, la masa es una magnitud escalar, no necesito acompañarla de un vector, ¿sí?, para que se den una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? No es lo mismo una magnitud vectorial, ¿sí?, que una magnitud escalar, ¿sí? ¿Qué es un vector? Lo vamos a analizar ahora, ¿sí? Por lo pronto, copien la definición rapidito y ahora hablamos de lo que es un vector, ¿sí? No va a ser lo mismo para nosotros, ¿sí?, que esté el vector o que no esté el vector. O no va a ser lo mismo que el vector tenga una dirección determinada u otra dirección determinada. ¿Sí? Si yo realizo una fuerza de 15 newtons, por ejemplo, no es lo mismo que la realice de abajo para arriba que de arriba para abajo, o no es lo mismo que la realice a 60 grados que a 180 grados. ¿Sí? Eso vamos a verlo. Por eso son tan importantes los vectores. ¿Sí? Acá tienen un pequeño vector que tiene las características, igual voy a volver a explicarlo en un ratito, pero para que tengan en cuenta, los vectores van a estar formados por 4 partes, ¿sí? Una es la dirección, ahora les voy a mostrar en el otro dibujo, ¿sí? La otra es el punto de apoyo o punto de aplicación, que es de donde parte el vector, ¿sí? Y después tendremos el módulo nos da una idea a nosotros de la intensidad que va a tener la fuerza, de la magnitud, perdón, no necesariamente tiene que ser una fuerza, y el sentido, o sea, si va para arriba o va para abajo, ¿sí? Cualquiera de las dos es posible, o sobre la misma dirección, ¿sí? Ahora les voy a explicar bien a qué me refiero con dirección, módulo, sentido y punto de aplicación. Vamos a hacer una comparación a ver si sale, ¿sí? Fíjense. ¿Ya se mudaron a Corrientes algunos, algunas o no? Sí, profe. Sí, profe, hace poco. Hace poquito. ¿Ya conocieron la popular Avenida 3 de Abril? ¿Sí o no? Sí, Que es una ruta, ¿sabían que es una ruta o no? Les cuento, es la extensión, no es que es una ruta, pero la ruta 12 se junta con la ruta eh, número 16 a través de la 3 de abril, entonces tiene muchísimo tránsito. ¿Se dieron cuenta de algo muy parecido, algo muy particular que tiene la avenida 3 de abril o no?
Vieron que la gente Va cree cambiando de nombre no, aparte de también. eso, pero vieron que la gente cree que vive en un pueblito en la 3 de abril y cruza por el medio de la calle, no va a los semáforos. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Una locura es. Yo no sé cómo no muere más gente. Tienen suerte. Cruzan por cualquier lado. Bueno, más allá de eso, ¿sí? La avenida 3 de abril me viene perfecto. Sí, ni me digas. No, si ni van. No, Camila, tenés que ir conociendo. Tampoco tenés que conocer Corrientes. Tiene lugares muy lindos. La Costanera es muy linda. Bien. Vamos a hacer de cuenta que tenemos la avenida 3 de abril. Yo la voy a hacer medianamente simple, no la voy a hacer tan complicada. Vamos a hacer cuenta que tenemos la avenida 3 de abril. Pongo acá la línea que nos va a dar a nosotros a la avenida. ¿Por qué les digo esto? A veces nos da dudas y nos cuesta entender la diferencia entre dirección y sentido. ¿Sí? La dirección está determinada por toda la avenida 3 de abril. ¿Se entiende? La dirección está determinada por toda la avenida 3 de abril. La avenida 3 de abril une, por ejemplo, les puedo decir, el puente Chaco Corrientes, ¿sí?, con la ruta nacional 12. ¿Me siguen? O sea, acá tengo el puente, acá tengo la ruta nacional 12. ¿Sí? Esto que está acá es la dirección. ¿Sí? Y el sentido de la avenida 3 de abril puede ser del puente hacia la ruta o de la ruta hacia el puente. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es la dirección y lo que es el sentido? O sea, la dirección es toda la avenida, para cualquier lado, ¿sí? Ahora, el sentido es de norte a sur o de sur a norte. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, Mati. Sí, Mati. Aclaro por las dudas, porque parece una boludez, pero después se lo toman y meten la pata, ¿sí? Después se lo toman y meten la pata. No es lo mismo la dirección que el sentido, ¿sí? Yo necesito tener una dirección determinada, sobre esa dirección tendré un punto de aplicación, ese punto de aplicación me dirá si voy hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, hacia arriba o hacia abajo, hacia donde vos quieras, ¿sí? Y dependiendo lo grande que sea el vector, va a ser la intensidad que va a tener, ¿sí?, mi magnitud. Mientras más grande es el módulo, mayor es la intensidad de la magnitud. ¿Estamos con eso? ¿Queda claro la diferencia entre dirección y sentido? Bien. Tanto para magnitudes vectoriales como para magnitudes escalares, nosotros vamos a tener distintos tipos de sistemas de unidades, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de sistemas de unidades. Esos sistemas de unidades van a ser muy variados. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el que se conoce como sistema internacional, ¿sí? Y yo les voy a enseñar la conversión de varios de estos sistemas de unidades que existen al sistema internacional para poder trabajar con él. En el sistema internacional vamos a tener distintos sistemas, distintas magnitudes que se van a usar como referencia para realizar distintos tipos de mediciones, ¿sí? A ver, en el sistema internacional, si yo quiero medir la masa, la voy a medir en kilogramos, ¿sí? Si yo quiero medir la distancia, en el sistema internacional la voy a medir en metros, ¿sí? Si quiero medir el tiempo, lo voy a medir en segundos. Si quiero medir la intensidad eléctrica, la voy a medir en amperes. Si quiero medir la temperatura, la voy a medir en Kelvin. Si quiero medir la cantidad de materia, la voy a medir en mol. Y si quiero medir la intensidad lumínica, la voy a medir en candelas, ¿sí? Esto es lo que refiere al sistema internacional, ¿sí? No es el único sistema, hay un montón, pero el sistema internacional es el que se utiliza, ¿sí?, como idioma universal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Siempre que se escribe un paper, por ejemplo, un paper es un artículo de investigación, ¿sí?, que se presenta en revistas importantes y demás, ¿sí? Siempre que se presenta un paper se va a escribir en sistema internacional, ¿sí? No escribe cada país en el sistema que tiene ganas, ¿sí?
Nosotros en Argentina usamos el sistema internacional, ¿sí? Que es muy parecido al MKS. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, se usa algo que se llama sistema imperial, ¿sí? Que es el que menos se usa en todo el mundo, aunque parezca mentira, si bien ellos es el que lo usan, que es justamente en lugar de medir en metros, por ejemplo, miden en yardas, o miden en pulgadas, en lugar de medir en centímetros o en pies, ¿sí? Todas esas cosas, la temperatura se mide en Fahrenheit, ¿sí? Ese sistema es el sistema imperial que viene justamente traído de Inglaterra, ¿sí? Inglaterra y Estados Unidos son los dos países, y todos los países que formaron parte del imperio inglés, eh, tienen ese sistema internacional en el día a día, o sea, miden la temperatura con eso. Pero cuando tienen que escribir un paper, tienen que escribirlo y pasarlo al sistema internacional, ¿sí? Eso es algo importante, es el sistema que usa todo el mundo. En Europa lo usan, nosotros lo usamos también al sistema internacional, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ir. A ver, esto que ustedes van a ver acá, ¿sí? Son el sistema CGS y el sistema MKS. CGS quiere decir centímetros, gramos, segundos. Y MKS quiere decir metro, kilogramo, segundo, ¿sí? Estos dos sistemas, ¿sí? Estos dos sistemas son los que más vamos a trabajar aparte del sistema internacional, ¿sí? Más van a trabajar aparte del sistema internacional. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta acá? Tanto en el CGS como en el MKS, ¿sí? Tanto en el CGS como en el MKS, esto que está acá lo tienen que copiar, ¿sí? Aparecen las distintas magnitudes, ¿sí? Aparecen las distintas magnitudes que pueden ser vectoriales o escalares, cualquiera de las dos, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen al peso o a la fuerza, que son magnitudes vectoriales, y acá tienen a la longitud, ¿sí? O al volumen, que son magnitudes escalares, ¿sí? Pero tienen una fórmula general. Estas fórmulas generales no están puestas de capricho. Están puestas porque las tienen que conocer, ¿sí? A partir de las fórmulas generales, se pueden luego obtener los distintos tipos de unidades, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso, Mati? Mira, las fuerzas como la longitud, la superficie, el volumen, ¿sí? Mejor dicho, las fuerzas como la longitud, el tiempo o la masa, ¿sí? Longitud, tiempo, masa, son magnitudes que no están compuestas por otras magnitudes, ¿sí? No están compuestas por otras magnitudes. Es longitud, se mide en centímetros, son metros y chau, ¿sí? En cambio, la superficie o el volumen, ya estamos hablando de magnitudes que pueden estar compuestas. Por ejemplo, la superficie de algo, por ejemplo, de un cuadrado, es lado por lado, ¿sí? Entonces va a ser 10 centímetros por 10 centímetros, me termina dando 100 centímetros cuadrados, ¿sí? La superficie se mide en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados es una unidad compuesta por multiplicar al centímetro 2 veces entre sí. Lo mismo pasa con el volumen, ¿sí? Que yo tengo que hacer. Si tengo un cubo, ¿sí? Básicamente lo que tengo que hacer es lado por lado por lado, ¿sí? Y el resultado me termina dando en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, dependiendo el tamaño del cubo, ¿sí? También está compuesta por multiplicar 3 veces entre sí al centímetro, al metro, lo que sea, ¿sí? Ahora, otro tipo, ¿sí? De unidades, por ejemplo, el peso o la fuerza, vamos a ir con la fuerza directamente, está compuesta, ¿sí? Por varias unidades, ¿sí? Fíjense, fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿sí? Por ejemplo, vamos al MKS acá. A mí me dicen, la unidad de fuerza es Newton. Sí, todo bien, es Newton. Pero ¿cómo obtengo un Newton? Bueno, fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Cuánto es la masa? ¿En qué se mide la masa, según lo que está escrito acá? Bueno, acá para el Newton, ¿eh? Esperen que le voy a escribir un poquito más chiquito. Tengo la letra muy grande. En kilogramos. En kilogramos, ¿sí? El Newton acá, si yo lo miro, se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a kilogramos, ¿sí? Y ahí dice aceleración. ¿En qué se mide la aceleración? Metros sobre Metros segundo. por segundo.
Metros sobre Al cuadrado. segundo, ¿qué cosa? Al Al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer masa por aceleración, pero la aceleración va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, un newton, ¿sí? Un newton es lo mismo que decir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Les pregunto algo. Para la unidad de fuerza, pero en el CGS, ¿cuánto vale una DINA? A ver si le sale o no. Gramos por Gramos. centímetros Gramos dividido segundo al cuadrado. por centímetro dividido segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Una DINA es lo mismo que decir 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que en el caso de la velocidad, ¿sí? Más lejos, también es una unidad compuesta. Dice que es espacio recorrido sobre tiempo. Espacio recorrido se mide en centímetros, tiempo se mide en segundos. Nosotros le decimos centímetros sobre segundo. La velocidad es espacio recorrido en metros sobre segundos. Metros sobre segundo. ¿Nosotros en qué unidad usamos la velocidad para el auto, por ejemplo? Kilómetro por hora. En kilómetro por hora. Kilómetros de distancia, horas de tiempo. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos cómo se hace esto? Este cuadro que está acá, lo quieran escribir ahora o dentro de un rato, se lo tienen que saber. Así que si mínimo dejan el espacio para copiarlo. ¿Sí? Fíjense, tengo más unidades, ¿sí? Y muchas de estas nuevas unidades están compuestas. Yo de a poquito, nosotros en química, las vamos a ir viendo y yo les voy a ir contando en cada una de ellas cómo funcionan, pero son unidades compuestas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una forma de medir energía, ¿sí? Está relacionado con, mejor dicho, está relacionado con la energía. Es fuerza, ¿sí? Por distancia. Fuerza por distancia. Les pregunto, ¿sí? Vamos acá al Joules, ¿sí? A ver si se dan cuenta. Fuerza por distancia. ¿Cuál era la unidad de fuerza? Newton. Newton, ¿sí? O sea que está mal si yo digo que es Newton por metro, ¿sí? El Joules. No. No. Y está mal si yo digo que el Joules es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Mal. Por metro. ¿Está mal o no? Ahora sí está bien. Ah, ahora sí está bien, ¿no? Sí. Y si en lugar de poner kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro, pongo directamente kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿está bien eso o no? Lo que hice fue multiplicar el metro por el metro que estaba acá adentro. ¿Sí? Esto también está bien. O sea, el Joules yo lo puedo escribir como Newton por metro, porque acá dice que es fuerza por distancia, o también lo puedo escribir como kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto que está acá es lo mismo que un Joule. ¿Sí? A ver, esto se los muestro para que vean que las unidades pueden variar, ¿sí? Y que pueden llegar a ser simples. Joules es unidad de energía, ergio es unidad de energía, ¿sí? Pero Newton por metro también es una unidad de energía, y kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado también es una unidad de energía. ¿Cómo se llama esta unidad de energía? Joules. Joule, ¿sí? El Joule es esto. El Joule es esto. Acá hay un igual. Acá hay un igual, ¿sí? O sea que el Joule es esto. ¿Por qué le digo Joule? Porque decirle así es un quilombo. Entonces le puse nombre. A partir de ahora te llamás Joule, ¿sí? No fui yo el que le puso nombre, obviamente que fue otro, ¿no? Después tenemos los distintos tipos de unidades. Esto de diferencia potencial, intensidad de la corriente eléctrica, capacidad eléctrica, campo eléctrico y resistencia eléctrica, lo vamos a ver en la anteúltima unidad, así que no se preocupen, ¿sí? Lo mismo que carga eléctrica. Todas estas
Las vamos a ver después cuando veamos la última unidad de física. Pero lo que les mostré con el trabajo y lo que les mostré con Newton es importante que lo anoten, ¿sí? Porque eso puede aparecer tranquilamente en alguna que otra preguntita. Como les decía hoy, las magnitudes vectoriales las vamos a representar con vectores, ¿sí? No necesito, al igual que pasaba con las magnitudes escalares, ¿sí? Necesito, a diferencia de lo que pasaba con las magnitudes escalares, un vector para poder representarlo, ¿sí? Ese vector tiene las características que vimos anteriormente, ¿sí? Necesito conocer, ¿sí?, las características de un vector. Necesito conocer la dirección del vector, necesito conocer el punto de apoyo del vector, necesito conocer la intensidad del vector, necesito conocer el sentido del vector, ¿sí? Todo eso lo necesito conocer para poder establecer. Porque no es lo mismo decir que un auto va a 80 km por hora hacia el norte que 80 km por hora hacia el sur. Necesito conocer el vector que me indica hacia dónde se está desplazando ese vehículo. ¿Se entiende lo que digo o no? Por ejemplo, la fuerza peso, ¿sí?, si alguien va al gimnasio me va a entender lo que estoy diciendo, siempre tira para el mismo lado. ¿Para dónde tira el peso? Para abajo. Abajo. Básicamente me tira, no sé si la palabra es para abajo, pero me tira hacia el centro de la Tierra. El peso me tira hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Si yo hago pecho plano, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, no sé si se ubican con la barra así en el pecho, ¿sí?, es una cosa. Ahora, si hago el pecho oblicuo, ¿sí?, el peso, las pesas siguen queriendo ir para abajo, pero yo cambié el ángulo de mi cuerpo, ¿sí? El vector sigue apuntando para abajo, pero la fuerza que estoy haciendo no es la misma porque cambié el ángulo de inclinación. Voy a hacer que trabaje otro músculo. ¿Me siguen lo que digo o no? Sí. Por eso es importante conocer las características que tiene el vector, ¿sí? Características que tienen el vector. Tanto la velocidad como la fuerza, aceleración, campo eléctrico, vamos a estar hablando de distintos tipos de, ya vuelvo a lo anterior, ¿sí?, de distintos tipos de vectores, ¿sí? Digo ya vuelvo al anterior porque no sé qué pasó. Me tildo. Ya vuelvo al anterior porque quiero cerrar con lo que es un vector para que ustedes puedan copiar todo junto, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene un vector? ¿Sí? Va a tener punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad, ¿sí? A medida que van copiando eso, vamos a dibujar acá un vector, ¿sí? Le voy a dar al vector la dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Le voy a dar al vector la dirección. Le voy a dar al vector el punto de aplicación, ¿sí? Le voy a dar al vector, ¿sí?, la intensidad. Y el sentido. ¿Se entiende? La intensidad es cuán largo es el vector, ¿sí? Entonces empezamos. Vamos a poner a unir con flecha. Punto de aplicación, este que está acá. Dirección, este que está acá. Sentido, este que está acá. Y la intensidad es cuán grande o cuán largo es mi vector, ¿sí? Es cuán largo es mi vector. Desde acá hasta acá, ¿sí?, cuán largo es mi vector, va a ser la intensidad, ¿sí? ¿Me siguen más o menos, chicos, chicas? Sí, profe. Bueno, copien entonces. A ver, el módulo es el valor numérico sin signo, sin que sea positivo o negativo, ¿sí? Eso, si es que sea positivo o negativo, lo indica, ¿sí?, justamente el sentido y la dirección, ¿sí? Si va a ser positivo o negativo, lo va a indicar el sentido y la dirección.
Por eso, en donde dice intensidad, a veces se dice módulo, porque es el número. Por ejemplo, vos ahí pones un 8, ¿sí? Que ese 8 puede ser positivo o negativo dependiendo el sentido y la dirección que tenga tu vector. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿sí? Entonces. Cuando yo tengo un vector, como en este caso, ¿sí? La dirección, ¿sí? La dirección va a estar dada, esperen que pongo el marcador un poquito más grueso. La dirección va a estar dada principalmente por el ángulo en el cual nosotros vamos a encontrar a este vector, ¿sí? El ángulo nos va a indicar la dirección. El sentido en esta misma dirección, recuerden, puede ser para arriba o puede ser para abajo. Cualquiera de los dos sentidos son válidos, ¿sí? En este caso el sentido es hacia arriba. La magnitud es el tamaño que va a tener, ¿sí? La intensidad o el módulo, y obviamente el origen de la fuerza, que es el punto de aplicación, ¿sí? Estas serían las características que estuvimos analizando recién, ¿sí? A ver. Lo que se dice acá es lo siguiente, ¿sí? Lo que se dice acá es lo siguiente. Estos son diferentes tipos de vectores, ¿sí? Dice... A veces tardo un poquito en hablar porque estoy buscando el puntero. Entonces, tengo un vector AB. Este que está acá es el vector AB. ¿Sí? Tengo el vector AB. ¿Sí? ¿Dónde? El punto de aplicación es A. ¿Sí? La dirección, ¿sí? La dirección es oblicua. Puede ser perpendicular. Ay, perdón. Puede ser perpendicular a algo. Perdón. Puede ser perpendicular a algo, puede ser paralela a otra cosa, ¿sí? En este caso es oblicua, está torcida, ¿sí? Y el sentido está dado por en este caso, la cabeza de flecha que se ve en el punto B. El vector es el AB, ¿sí? El vector es el AB. Siendo C, en este caso, el valor que ustedes ven acá, C va a ser la intensidad, ¿sí? El valor de C es el módulo que indica la intensidad, ¿sí? Esto lo van a tener escrito casi siempre que analicen un vector, ¿sí? Fíjense que tienen C y arriba tiene una flechita. Cuando ustedes ven un número y arriba tiene una flechita, ya sin ninguna duda están en presencia de una magnitud vectorial. ¿Sí? Acá tenemos magnitud vectorial, magnitud vectorial, magnitud vectorial. Lo que ustedes están viendo acá son las diferentes formas de cómo lo voy a escribir, ¿sí? Cómo va a aparecer. Nosotros la mayoría, lo que más vamos a trabajar como magnitud vectorial son la velocidad, ¿sí? Y la fuerza. Son las que más vamos a trabajar. Te lo paso más de lo mismo. Yo ya lo expliqué, no lo voy a volver. Acá básicamente lo que hace es lo mismo, me muestra cómo en un gráfico, ¿sí? No voy a volver a hablar del vector porque ya hablé, pero lo que me están diciendo es, bueno, si yo tengo un gráfico determinado, ¿sí? Por ejemplo tengo un cuerpo, como puede ser esta caja, si a mí me ponen un vector que sale de esa caja y que me dicen que es la fuerza, tengo que tener en cuenta justamente su dirección, su sentido, si la flecha está perpendicular, paralela u oblicua al cuerpo, perpendicular, paralela u oblicua al suelo, ¿sí? Perpendicular, paralela o oblicua a una persona en particular, ¿sí? Esto básicamente es lo que dice este gráfico, así que lo paso de largo, es lo mismo que estábamos viendo, ¿sí? Bien.